Me da mucho gusto saludarlas, queridas hermanas, en esta su reunión de oración. Gracias por permitirme ser parte de esta ocasión en que se reúnen para conectarse con nuestro Dios y unas con otras. Y para quienes no me conocen, mi nombre es Lizzy Márquez de Carpinteiro y el pasado 17 de enero el Señor llamó a su presencia a mi amado esposo Rubén Carpinteiro. Estuvimos casados 29 años y medio. Íbamos por los 30, pero el Señor tuvo otros planes y Él lo llevó a su presencia después de una semana de estar luchando contra el COVID-19. Y les cuento esto, hermanas, porque puede surgir la duda. ¿Y qué no oraron por el hermano? Y la respuesta es sí, sí lo hicimos. Clamamos para que el Señor lo sanara. Y saben, había una multitud de personas de diferentes lugares que intercedieron por él. Y si alguna de ustedes lo hizo, gracias, hermanas, gracias de verdad por haber tomado el tiempo de llevarlo ante la presencia de Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿y por qué Dios no respondió las oraciones de tantas personas? Y yo tengo dos respuestas, queridas hermanas. La primera tiene que ver con que sí respondió, pero respondió mucho más allá de lo que yo podía pedir o entender según su buena voluntad. Mi petición era, Señor, sánalo del coronavirus. Y el Señor lo sanó de todo, porque mi esposo no solamente padecía de esa enfermedad, él tenía 4 hernias de columna, él sufría de tinnitus en su oído, él tenía problemas de rodillas, problemas de visión, además él tenía hipertensión y él vivía con dolor, él vivía con mucho dolor. Y el Señor escuchó y respondió más allá de lo que yo podía imaginar o entender. Y además se le llevó a vivir al lugar donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor. Es decir, Él está allá en el cielo, gozando de perfecta salud y de la presencia misma del Salvador y de su Señor, a quien tanto amó y sirvió en esta tierra. Ahora, no solamente el Señor respondió más allá de lo que yo podía entender, sino que aprendí algo muy importante, hermanas, y me gustaría compartirlo con ustedes hoy. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración es para someter mi voluntad a la suya. Y hay una gran diferencia. La oración no me sirve a mí para hacer que Dios haga lo que yo quiero hacer. Al contrario, la oración es para decirle, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la perfecta voluntad de Dios se hizo en ese momento. Ahora yo te puedo decir que no me gusta, yo te puedo decir que no lo entiendo, yo te puedo decir que lloro todavía la partida de mi amado esposo, pero sé que Dios cumple y cumplirá aún su propósito en mí y en ti. Y me gustaría pedirles que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, en el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5 y versículo 16, porque vamos a encontrar cosas maravillosas acerca de la oración en este pasaje. Dice así Santiago 5:16. Daré unos segundos para que lo puedan encontrar. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora yo quisiera, queridas hermanas, que nos enfocáramos en esa frase de este versículo. Hay cosas extraordinarias que encontramos en este versículo. Por ejemplo, la cuestión de reunirse. ¿Quiere decir eso que Dios no me escucha a mí si estoy sola en mi casa? Ah, no, sí, claro, Dios lo hace. Pero también Él quiere que nos reunamos unas con otras para interceder,
orar y confesarnos nuestras ofensas unas a otras. Y yo las felicito, hermanas, porque yo sé que nadie tiene tiempo. Nadie tiene tiempo en esta vida, nadie tiene tiempo, pero ustedes se hacen el tiempo para encontrarse con nuestro gran Dios, quien nos invita a tener este tiempo de comunión, de oración y de intercesión unas por las otras. Ahora, la oración, en la última oración, del versículo, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración es simplemente hablar con Dios. No necesitamos hablar palabras rimbombantes, no necesitamos ser profundas en cuanto a teología, necesitamos tener la confianza de acercarnos a Él porque Él nos ha abierto un camino para que podamos tener una relación personal con Él. Entonces, orar es hablar con Él. La oración eficaz habla de una oración ferviente, una oración que hacemos una y otra vez. No simplemente se trata de la oración que hacemos en los alimentos de 1 minuto, y eso a veces ya es mucho, y hacemos las mismas palabras y repetimos y repetimos y repetimos. La oración ferviente se trata de alguien que ora con denuedo, con poder, con necesidad de Dios, sabiendo que sin Él no somos nada, no podemos nada y no tenemos absolutamente nada. Y el justo, porque dice la oración eficaz del justo, habla de una persona, puedes ser tú, puedo ser yo, que buscamos hacer lo recto delante de Dios, que hacemos lo que es correcto delante de Él. Así que una persona que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios puede tener la certeza de que el Señor no solo escuchará, sino que intervendrá a su favor. Y finalmente, cuando dice que puede mucho la oración, quiere decir que la oración es poderosa. Y no es poderosa en sí por lo que decimos, sino porque Dios es el poderoso, que aún estando en el tercer cielo, en la morada de su majestad, Él escucha, inclina su oído y le interesa lo que tú y yo queramos decirle. Ahora, es interesante, queridas hermanas, el autor de la carta de Santiago. Santiago era el medio hermano del Señor Jesucristo. Y decimos medio hermano porque no era hijo de padre. Ustedes saben que el Señor Jesucristo es el producto de la unión entre María y el Espíritu Santo que concibió en ella al Hijo de Dios. Pero María y José después tuvieron más hijos y uno de ellos fue Santiago. Ahora, ¿pueden ustedes imaginarse, queridas hermanas, lo que significó para Santiago vivir todos los días y cada día al lado del Señor Jesucristo? Quizás él se quedaba perplejo al ver la obediencia impecable de su hermano mayor. Tal vez la forma en que él trabajaba, la forma en que él los trataba a los demás hermanos, la forma en que él oraba, quizá le llamaba la atención de tal manera que él registra en estos versículos parte de lo que fue su impresión al vivir con el mismo Señor Jesucristo, que tenía una comunicación constante con su Padre por medio de la oración. Miren lo que dice el versículo 13. Voy a regresar en Santiago 5 al versículo 13 y nos da ciertos consejos y nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y yo te hago la pregunta, hermana, ¿hoy estás afligida? La receta, haga oración. Y qué bueno que te encuentras aquí esta noche. Estás en el lugar correcto, en el mejor lugar, porque no solamente tú puedes orar, sino que las hermanas pueden orar por ti, por tu necesidad, por tu aflicción, por tu dolor, por tu pérdida, por la situación que estés viviendo. Pero también hay otra pregunta. ¿Está alguno alegre? Y la respuesta para Santiago que nos da a nosotros es: cante alabanzas.
Y yo no sé si hoy ya cantaron o van a cantar, pero la alabanza brota de un corazón gozoso de saber que estamos en las manos de Dios. Y sabes, querida hermana, es el mejor lugar donde podemos estar, en las manos de Dios. A veces pensamos que estamos en las manos de los médicos, en las manos de la vacuna, en las manos de tu mamá, en las manos de tus hijos o de tu esposo. Pero realmente cuando entendemos que tú y yo estamos en las manos de Dios, entonces nuestro corazón rebosa de gozo y podemos estar alegres de tal manera que cantamos alabanzas y reconocemos que Dios es el único dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Y luego el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y viene la recomendación, el consejo. Llame a los ancianos de la iglesia y otra vez oren por él. El escritor Santiago está muy impresionado porque vio a su medio hermano Jesús orar en todo tiempo, orar por todo, orar en todo. Y luego los ancianos deben ungirle con aceite en el nombre del Señor. Ahora, no es que el aceite cure, pero en aquel momento era la mejor medicina que podían proveer a alguien que estaba enfermo. Hoy en día tenemos antibióticos, antihistamínicos, tenemos todo tipo de medicamentos, incluso la vacuna contra el COVID-19. Y luego dice el versículo 15, y la oración de fe. Y ahí está otra cosa. Tenemos que tener fe cuando oramos al Señor. Y fe significa creerle a Dios. Creer de antemano, no solamente que Él puede hacerlo, sino que Él lo hará. Y lo hará según y conforme su preciosa y perfecta voluntad. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, aún le serán perdonados. El Señor es maravilloso cuando oramos a Él, cuando nos reunimos y nos ponemos de acuerdo para orar juntas y unidas con un solo propósito. Señor, que se haga tu voluntad. Esto es lo que nosotros te pedimos, pero sometemos nuestra voluntad a la tuya. Ya lo decía el Señor Jesús en su oración. Padre, si es posible que esto no suceda, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas, porque tu propósito es lo mejor para todos nosotros. Y luego viene el versículo 16 que ya leímos. Y el ejemplo para Santiago es Elías. Elías era un profeta del Antiguo Testamento que nos informa, Santiago, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y aún así, oró. Él oró, aún con debilidades y defectos. Él oró, y aquí está la palabra nuevamente, fervientemente, con una oración eficaz. Y su oración era que no llueva. Y después, ¿qué sucedió? Pues que no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró al cabo del plazo, al cabo de ese tiempo, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que, queridas hermanas, oremos en toda circunstancia. Estamos tristes, estamos alegres, estamos enfermas, tenemos debilidades, tenemos pecados, tenemos incertidumbres, dolores, tenemos desesperanza. Hermana, ora, ora. Oremos unas por otras, oremos con unidad de espíritu, oremos llenas de fe, fe en un Dios que existe, en un Dios que escucha, y no solamente escucha, sino que Él intercede, interviene. Es un Dios bueno, proveedor, poderoso, que procura siempre nuestro mayor bien. ¿Qué podría ser más importante, hermanas, que reunirnos hoy a orar?
¿Qué sería más satisfactorio? ¿Qué sería algo más eterno que entrar en la misma presencia de Dios y orar, invocando su santo nombre, sometiendo nuestra voluntad a la suya, orando con fe al Dios creador y sustentador de todo lo que es y lo que existe, incluyéndonos a nosotras mismas? Que el Señor nos bendiga, queridas hermanas, y dispongámonos a orar.